Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y ya saben, con mi persona desarrollamos el área de desarrollo personal y llevamos las asignaturas de historia y geografía. Pero como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer nada menos que historia del Perú y es un tema muy bonito, muy práctico, porque vamos a ver, niños, por qué razón, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue los motivos por lo que contribuyeron para que el imperio de los incas pueda caer? ¿Correcto? ¿Ya? Acá vamos a ver finalmente, pues, qué es lo que hicieron los españoles para que este imperio de los incas pueda, pues, fácilmente por los españoles ser invadido. ¿Cierto? Muy bien. A ver, ahí está el tema. Factores que contribuyeron a la conquista, otros ponen invasión, la caída del Tahuantinsuyo. Miren, acá está resumido todo, chicos, en este cuadrito, pero también vamos a hablar de esto y le vamos a poner nuestra parte práctica. Bien, ¿por qué razones cae el Tahuantinsuyo? Porque dice, oye, ¿cómo un puñado de españoles, de 182 españoles, pudo traerse abajo todo un imperio? ¿Será tan cierto eso? Entonces, vamos a ver. Mire, acá tenemos en total 6 y vamos a empezar nada menos que a enumerar. Vamos a comenzar así. Ya, uno, ya, así vamos a decir, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Y acá miren, esto es según versión, este es según versión de los españoles. ¿Ya? Es decir, vamos a ver qué argumentos, según los españoles, cae el imperio de los incas. Así que comencemos por el número uno. Vamos a marcar acá. Ahí está. Miren lo que dice, resentimiento y resistencia de los pueblos conquistados por los incas. Oigan, bueno eran los incas, eran buenos gobernantes, ¿no? Para los demás pueblos, los incas eran sus enemigos, ¿ya? Entonces, la élite, la clase gobernante, el gobernante, ¿quién es el gobernante? El inca. Y el inca somete, invade a otros pueblos, a otras naciones. Por ejemplo, a los chimú, a los chachapoyas, a los huancas. Y cuando el Inca imponía, ¿ya? El Inca impone sus costumbres, su religión, ¿ah? La mita, el trabajo. Y estos pueblos sometidos, obviamente que no querían estar pues con los incas. Sí que los incas también eran invasores, sometían de manera violenta también a otros pueblos que no, que no se dejaban someter de manera pacífica, pero los incas lo hacían. ¿Te das cuenta? Entonces, habían pueblos que miraban pues a los incas como sus invasores, como tiranos, ¿no? Por eso, por eso cuando vieron a los españoles dijeron, uy, ellos vinieron a salvarnos. Vieron a los españoles como sus libertadores. ¿Te das cuenta? Entonces, los incas pues habían sometido a otras naciones y obviamente estas naciones no estaban a gusto, no estaban conformes por haber sido sometido por los incas. Así de sencillo, ¿ve? Muy bien, listo. Habían pueblos, pues, por ejemplo, los cañaris, ¿no? En el actual Quito, Ecuador, o los araucanos, los mapuches en actual Chile, fueron naciones que pusieron tenaz resistencia a los incas. Tenaz.
para los incas fue complicado someter a esas naciones. ¿Ya? Listo. Ahí está nada menos que el número uno. Ahora miren lo que dice el número dos, es muy interesante. En esto tenemos que dar muchísimo. Es nada menos que la guerra civil entre quienes dos, entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Escuchen bien acá. Miren, miren acá. El penúltimo inca se llamaba Huayna Cápac. Penúltimo, ¿correcto? Y Huayna Cápac tenía nada menos que 3 hijos, que eran sus potenciales sucesores. Uno de ellos se llama Ninan, miren, Cuyuchi. El otro se llamó Atahualpa y el otro Huáscar. ¿Correcto? Obviamente que el Inca tenía más hijos, pero de ese grupo sobresalían estos 3. ¿Correcto? ¿Quién iba a ser el potencial sucesor de Huayna Cápac? Porque Huayna Cápac cae enfermo y justamente vamos a ver eso, ¿ya? ¿Ve? Y el potencial sucesor, según la información, era Ninankuyuchi. Pero Ninankuyuchi también fallece. Primero fallece el Inca y luego su hijo. En serio, profe, ¿y por qué murieron? Escucha bien. Es que también lo que trajeron los españoles fueron sus enfermedades, sus epidemias. Ahorita vamos a hablar de eso. Pues murió. ¿Y quiénes quedaron? Atahualpa, que se encontraba en Quito, Ecuador, y Huáscar, que se encontraba en el Cusco. Entonces, ambos reclamaron ser sucesores del Inca, ¿no? Porque pues había muerto Huayna Cápac y Nancuichi. ¿Y saben por quién se inclina? Nada menos que las panacas apoyan a Huáscar. A él lo nombran Inca. Oficialmente, la Mascaipacha fue puesto a Huáscar. Pero Huáscar tenía un temor. ¿Y ese temor quién era? Su hermano Atahualpa. Porque Atahualpa gozaba de un nombre, un privilegio, nada menos que en el norte. Y dijeron, oye, Atahualpa, tienes que venir a rinderme pleitesía, tienes que jurarme lealtad. Y Atahualpa es asesorado por sus generales. Dijeron, y Atahualpa dijo, no, no me voy a someter. Y es, miren, donde acabé, donde Atahualpa, miren acá, donde Atahualpa decide rebelarse contra su hermano Huáscar y entre ambos se inicia una guerra civil. ¿Ve? Hay algunos que apoyaron a Huáscar, otros sí, otros no, y el imperio, chicos, quedó fraccionado, dividido. Es cierto que ganó Atahualpa, ganó, pero ya el imperio se había fraccionado, estaba débil por la guerra de estos dos. Ya estaba finalizando con la victoria nada menos que de Atahualpa, pero en ese momento llegan los españoles. ¿Te das cuenta? Ellos también pues generaron, ¿no? El imperio no estaba unido. Miren, dice que nos señala el número 3. Colaboracionismo de grupos indígenas con los españoles. ¿Qué dijimos? Que los incas también sometían, y sometían de manera violenta, ¿no? Ya te dije, chimús, chachapoyas, los huancas, ¿correcto? Entonces, ellos, cuando se enteraron de la presencia de los españoles, estas etnias empezaron a unirse con los españoles, porque como dije antes, vieron a los españoles como sus libertadores.
aquellos que querían venir justicia y ejecutar al Inca. Y una de esas naciones que se alió fuertemente fueron los huancas. Y los huancas lucharon en favor de los españoles. Pero no solamente los huancas, ¿ah? Chachapoyas, chimús, pero o sea, en su mayoría, o la nación que mayor alianza fue a los españoles, eran los huancas. ¿Se cuenta? Ah, ya, profe. Listo. El 4. Uy, acá tenemos para caber un poquito más. La superioridad militar relativa de los españoles. No digo superioridad racial, ¿ah? Porque algunos dicen, no, los españoles eran superiores. Falso. Hay que reconocer que bélicamente España tenía mejores armamentos que el ejército del Inca, ¿correcto? Mientras el ejército del Inca, ¿cierto? Tenía como armas nada menos que arcos y flechas. Acá está, mírenme, arco y flecha. Vamos a poner eso acá. El arco y la flecha. Las ondas para lanzar piedras. Los escudos de madera. Lanzas, hachas, porras, macanas con una piedra, mírenme. ¿Ah? Cascos. ¿Te das cuenta? Esas eran las armas del ejército de los incas. ¿Eh? Porra, macanas, arco, flechas. Pero, ¿había una superioridad por parte de los españoles? Sí. ¿Sus armas eran superior? Sí, no podemos decir que no. ¿Ve? Ellos contaban nada menos que con ballestas, con arcabuces, espadas. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? De hachas, ¿ve? De escudos, no de madera, sino de metal. Tenían armadura los españoles, ¿no? Entonces, los españoles mostraron nada menos que una superioridad, pues, ¿no? Tenían espadas de acero, de hierro, cañones, cuchillos, armaduras. Entonces, había una superioridad, pues, militar por parte de España frente al Tahuantinsuyo, sí, fue uno de los tantos factores. Y también no podemos olvidar, voy a escribir acá, ¿no? El uso de animales. ¿No? ¿Cuáles fueron uno de esos animales que permitieron nada menos que motivó a que pueda caer el imperio de los incas? Uno, el caballo. Y el otro es nada menos que el perro. En serio, profe, sí. Los animales también fueron herramientas fundamentales, ¿no? Que los españoles supieron correctamente aprovechar contra los incas. Y a través de estos animales empezaron nada más que a generar la intimidación entre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y luego, nada menos que ahí están los caballos, ¿ve? Que facilitó movilizarse, ¿no? Más rápido, con mayor rapidez y certeza a los españoles. Y el andino nunca había visto un caballo. Los perros de la conquista también, ¿no? Por su ferocidad, ¿no? Generaron miedo en la población indígena y, escuchen bien, hay información donde los españoles sacrificaban a algunos indígenas para que de la carne del indígena pudieran nada menos que alimentarse estos perros. Entonces fue un factor también que motivó, no digo que fue determinante, influyó, claro que influyó, ¿correcto? Ya no hay que olvidarnos acerca de ello. Muy bien. ¿Qué más podemos señalar? ¿No? A ver, ya está ello, ya está el uso del caballo, de los perros, ¿no? Y bueno, esto de acá. Esto. Pero eso vamos a ver al final. 5.
contradicciones al interior de la etnia dominante inca, ¿no? Es que había una división, una división de panacas, pues, ¿no? Porque algunos, como te dije, apoyaron a Huáscar y otros a Atahualpa, ¿no? Pues había contradicciones, sí, había muchos intereses de por medio. Y miren acá, ¿ve? 6, la división de las panacas, pues tiene que ver ahí, redunda, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ve? Pero acá hay uno que no está. ¿Y cuál es, profe? Nada menos que 7 pondríamos las enfermedades y las epidemias. Enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Y el hombre andino no conocía acerca de estas enfermedades. Así que debilitaron, ¿no? Debilitaron a los andinos, diezmaron a la población andina. ¿Ah? Entonces, oye, como la viruela, la sarampión, ¿ve? El hombre andino nunca había visto esta enfermedad, la viruela, la sarampión y la tos. Y el andino nunca había experimentado este tipo de enfermedades, por lo tanto no tenía anticuerpos. Ah, por favor, no tenía anticuerpos, sí. Y como no tenía anticuerpos, ¿no? Obviamente, pues, este, diezmaron a los andinos. Por eso hay una vez, pues, que Huáscar, que Huayna Capac y Ninan Cuyuchi contrajeron una viruela y se enfermaron. ¿Ve? Ah, ya, pues, fue tema sencillo, pues. Ahora, mira acá. Estos fueron los factores reales, pues, ¿no? Pero los españoles, por un tiempo, nos engañaron y ellos tenían su propia versión. Así, profe, ¿cuál es? ¿Ve? Existe también explicaciones falsas sostenidas por los españoles. Uno de ellos, que su Dios, porque ellos trajeron la religión, ¿no? Dios estuvo en favor de los españoles, intervención de la providencia, es decir, que los dioses o que el Dios de los europeos se impuso a los dioses paganos del Tahuantinsuyo. Dijo, no, nuestro Dios es superior. ¿Ah? Y miren acá, según los españoles había una superioridad racial de los españoles. Los españoles, a ser, dice, blancos, pues, somos blancos, somos superiores a estos indígenas. Pues ellos crían ellos, pero no porque tienen la pigmentación, el color de la piel blanca, se hacían superiores a nosotros. Y por mucho tiempo estuvo establecida esa tesis, ¿eh? Por si acaso. Muy bien, pasamos acá. Preguntas. Miren, armas utilizadas por los españoles en el proceso de conquista. Tenían arcabuces, sí. Armaduras de hierro y metal, sí. Cañones, sí. Todas. No podemos negar esto, había una superioridad militar. Los animales que utilizaron como instrumentos de conquista, uy, caballo, los perros, a los leones no, pues trajeron, 2 y 3. Ahí está, facilito. Miren, fueron factores que influyeron en la conquista. ¿Por qué cae? Armas, sí. Enfermedades, también la viruela. Y el marino no conoce estas enfermedades. Y la pura entre los incas, sí. Todo. Huáscar y Atahualpa querían ser incas. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Siguiente pregunta. Los indígenas resistieron a la conquista española usando ondas para lanzar piedras, el arco y la flecha, macanas, todas. Y obviamente, pues la superioridad era obvia, ¿no? Enfermedades que afectaron a la población indígena, la viruela, la tos, la sarampión. ¿Y qué te dije? El hombre no conoce pues estas enfermedades. Los habitantes fueron la población más vulnerable de enfermedades, nada menos que la sierra, ponemos acá, la costa norte del Perú.
en donde llegaron primero los españoles. Ojo, miren, a llegar los españoles al Tahuantinsuyo, Huáscar estaba en un conflicto. ¿Quién era el otro? Atahualpa, ¿por dónde Atahualpa acá? Los dos hermanos reclamaron la sucesión. No es un arma autorizada por los españoles. De los españoles, ¿ah? La espada sí, cañón sí, cuchillo sí, arcabuz sí. ¿La onda? ¿Ellos usaban onda? ¿Lanzaban piedras? No. Huáscar, Atahualpa y Nencuyuchi. Ahí nos dice, ¿hijos de quién eran? De Huayna Cápac. ¿Dónde está Huayna Cápac? Está bien, te regalado. La caída del imperio incaico fue facilitada principalmente por quienes. Fue facilitada por conflictos interiores que lo afectaban. Sí, había guerras españoles. No, 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 no. Conflicto interior, los conflictos interiores que había, la pugna que había. ¿Me entiendes? Bien, ese es nuestro tema, está sencillo, ahí está la práctica. Nos vemos el día de la serie. Chao, chao.